Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, a Dios Hijo y a su Santo Espíritu. Leo y cito: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Y hoy nos unimos en un clamor, Señor, pidiendo de que tu Espíritu Santo descienda sobre toda carne, mi Dios, y nos ayude a arrancar ese corazón de piedra que yace en el fondo de nuestro interior, papá, y nos des ese corazón de carne, perceptivo a lo que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estaba yo recopilando información para este sermón, para esta prédica, y me di cuenta de que las cartas del apóstol Pablo salieron a la luz, es decir, estaban en el uso, en el manejo de la iglesia primitiva, mucho antes que los 4 evangelios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la Biblia se hubiese escrito de manera cronológica, las cartas del apóstol Pablo hubiesen estado de primero y luego vendrían los evangelios. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que me gustaría connotar en esta mañana, y es que el apóstol Pablo omite 2 cosas muy importantes del ministerio de Jesucristo. Pablo no menciona ni las parábolas de Jesús y Pablo no menciona los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando Pablo decide comenzar su ministerio, muchos de nosotros pensamos de que a Pablo se le caen las escamas de los ojos y comienza a predicar. Pablo tuvo que pasar un proceso aproximado de unos 10 a 15 años luego de que tuvo el encuentro de camino a Damasco con nuestro Señor Jesucristo para él comenzar a predicar, para él comenzar a dar su ministerio. Y cuando lo hizo, Pablo lo hizo de manera presencial. Pablo se acercaba a las iglesias y las exhortaba, las animaba con poder del Espíritu Santo, pero lo hacía en presencia, lo hacía personalmente. Los historiadores y las personas que se encargan del estudio de la vida del apóstol Pablo estiman aproximadamente que él recorrió entre 13.600 a 15.000 kilómetros de distancia en todos y cada uno de sus viajes misioneros. Eso es una distancia que en la era del .com, es decir, en la era en la cual nosotros vivimos hoy en día, se dice de manera rápida. Es una distancia que nosotros la podemos considerar hasta de manera corta. Nosotros podemos decir esa distancia, 15.000 kilómetros, más o menos lo que recorrió el apóstol Pablo, es una distancia que se puede recorrer en un día. Cuando nosotros tenemos trenes y cuando nosotros tenemos aviones y jet privados que se mueven a velocidades supersónicas, esa es una distancia que sin ningún problema se puede recorrer en un día. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que 15.000 kilómetros es la distancia que hay entre la ciudad de Nueva York y la ciudad de Beijing en China. 15.000 kilómetros
Es la distancia que hay entre la ciudad de Nueva York y el Polo Sur. Ida y vuelta 2 veces. Y Pablo ese recorrido no lo hizo como en nuestros tiempos. Pablo no lo hizo montado en un jet privado, Pablo no lo hizo montado en un tren o en un avión de lujo, sino que Pablo lo hizo de la manera más convencional y la que él mejor aplicaba a su vida, y era andando. Y entonces Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, a la iglesia de Filipo, hay un dato muy interesante. El apóstol Pablo ya no se encuentra en el pleno uso de sus facultades y el apóstol Pablo ya no está en libertad. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, el apóstol Pablo se encuentra preso. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Filipo, él se encuentra en la cárcel, es prisionero. Y estar en la cárcel en la etapa del primer siglo no es como estar en la cárcel hoy en día. Yo tuve el privilegio de trabajar con una empresa de limpieza y ellos me contaban de que limpiaron en una ocasión una cárcel que tenía de todo. La cárcel tenía gimnasio, la cárcel tenía piscinas, la cárcel tenía televisión en las habitaciones. Y yo soy consciente de que no todas las cárceles hoy en día nos prestan esas condiciones, pero ninguna de ellas, por muy denigrante que sea, se puede comparar a las cárceles del Imperio Romano. Y ahí es donde estaba resguardado Pablo. Probablemente Pablo se encontraba en una celda subterránea, probablemente estaba en una celda a oscuras o a media luz, húmeda y encadenado a una pared. Mas, sin embargo, Pablo, como él mismo lo narra, el día solemne para él se acercaba y lo miraba con ojos de ilusión y el día de su muerte. Ahora bien, la carta a los filipenses, según narran los estudiosos, es una de las cartas que más habla del amor, de palabras bonitas con respecto a la cantidad de versículos que tiene. Es decir, según dicen los estudiosos, por versículo cuadrado, la carta a los filipenses es una de las cartas que más palabras de ánimo da a los hermanos. Pero no debemos de olvidarnos de que Pablo se encontraba en una situación precaria. En cierta ocasión, dirigiéndose a su hijo en la fe, Timoteo, le dice Pablo, no te olvides de traerme el capote. Eso se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4. Él le dice, tráeme el capote porque probablemente tengo mucho frío. Y Pablo, en los versículos que nosotros acabamos de leer hace algunos instantes, él menciona un día muy importante. El apóstol Pablo hace mención a ese día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, ese es un día que todavía no ha ocurrido, hermanos. Ese es un día que nosotros probablemente vamos a presenciar. Es un día que habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un día magnífico, es un día glorioso, es un día que como hijos de Dios debemos de estar anhelando. Si quieres tener una idea acerca de eso, puedes leer el capítulo 19 del libro de Apocalipsis y es algo descomunal, es algo impresionante de la manera que lo describe en la visión el discípulo amado Juan y es algo que todavía no se ha cumplido. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá que tú eres el Hijo de Dios, pero todavía ese día no llegamos. Pero no solamente en el Apocalipsis se nos habla o se nos hace referencia a este día glorioso, sino que la Biblia en sí misma es una preparación, es un preámbulo para ese día, para anunciarnos ese día, para que de alguna manera nosotros empecemos a prepararnos. Quiero leerte algo de manera muy rápida y fugaz, porque realmente hoy más que nunca el tiempo apremia, y escucha con atención. Existen un total de 660 profecías generales, de las cuales 333 son acerca de nuestro Señor Jesús, es decir, más de la mitad. De las 333, 109 fueron cumplidas en su primera venida y 224 están aún por cumplirse en su segunda venida. De los 7.959
repito el dato, 7.959 versículos del Nuevo Testamento, 333 de ellos tratan de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esto quiere decir 1 de cada 25 versículos. Por cada vez que su primera venida es mencionada, su segunda venida es mencionada 8 veces. El Señor Jesucristo se refirió a su regreso en 21 ocasiones y más de 50 veces se nos menciona que debemos estar preparados. Amén. Ahora, no sé si tú te has percatado, y me gustaría que esto lo mirásemos con una lupa diferente y bajo otra perspectiva, que cada vez que se habla de la venida de nuestro Señor Jesús, no se refiere de manera particular, sino que siempre lo hace hacia un conglomerado, hacia un conjunto, hacia una estructura. Muchas veces se habla de una iglesia, muchas veces se habla de un cuerpo, muchas veces se habla de una viña, muchas veces se habla de un remanente. Es decir, nunca está dirigido de manera particular, sino que se habla hacia un conjunto. De manera rápida, busca el libro de Efesios, acompáñame por favor, Efesios capítulo 5, en el verso 23. Me dejen concluir al final. Dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Más adelante, en Efesios capítulo 5, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si tú te das cuenta, nuestro Señor Jesucristo viene al encuentro de un remanente. Viene al encuentro de un conjunto de personas, lo estructura de muchas maneras, puede ser una iglesia, puede ser una viña, puede ser un cuerpo, pero el apóstol Pablo lo que nos enseña en Filipenses capítulo 2 es que para que nosotros podamos formar parte de ese ministerio, para que nosotros podamos formar parte de esa estructura a por la cual viene nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, estar unidos, estar unánimes, teniendo un mismo sentir, teniendo una misma pasión, teniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tener la mira en el blanco, no desviarnos para ningún otro sentido, no mirar las cosas vanas, no mirar las cosas pasajeras, sino teniendo a Cristo como el centro, sino teniendo a nuestro Señor Jesucristo como el motor que nos impulsa a llevar a cabo esta magnífica obra. Ahora bien, el apóstol Pablo no está tocando o no está surgiendo con una nueva teoría. Esto es algo que desde el principio fue promovido por nuestro Señor Jesús. Y en Juan capítulo 17 es una oración magnífica de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está dispuesto a subir al cielo, a la casa de su Padre, y Él lanza una rogativa por sus hijos, por el rebaño que deja aquí en la tierra. Y nuestro Señor dice, Juan capítulo 17, verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y cuando Jesucristo hace esta mención, no se está refiriendo a uniformidad. Que sean uno no se está refiriendo a que nos vistamos de la misma manera o que actuemos de la misma forma, sino que seamos unidos. Que trabajemos por una misma causa, que vayamos hacia un mismo blanco. Y es que en la viña del Señor, hermanos, hay espacio para todos. En la viña del Señor, Él no mira tu rango social, Él no mira tu raza, no mira tu país, no mira tu profesión, no mira a qué te dedicabas antiguamente. Él está viendo lo que puede hacer contigo. Para que tengas una idea de esto, Saulo de Tarso, antes de convertirse en el famoso apóstol Pablo, era un fariseo, perseguidor de la iglesia. El doctor Lucas, como lo acabo de mencionar, era un médico. Mateo era un recaudador de impuestos y Pedro era un pescador.
¿Y qué es lo que tienen en común? A todos ellos los utilizó Dios para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. En la viña del Señor, hermanos, hay espacio para todos. En la viña del Señor no se está mirando de dónde vengo, sino se está mirando hacia dónde vamos. Pablo, en Filipo, nos da las pautas de qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos para el gran día. Y Pablo lo primero que dice es que no hagáis nada por vanagloria ni por contienda. No hagáis nada por creerme superior a los demás, sino mirando a los demás como superiores a uno mismo. No mires por tu bien propio, sino que preocúpate por el de los demás. Y cuando él tiene que subir el estándar, cuando el apóstol Pablo tiene que subir el ejemplo al máximo nivel, usa nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús. Y él dice, y él estando en la forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se entregó, se despojó a sí mismo y estando en la posición de hombre fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. El apóstol Pablo eleva el estándar hasta lo más alto que se puede, lo más sublime, y él usa a Jesucristo como el modelo, el cual debemos aferrarnos nosotros. Amén. Y es que en el Señor Jesús, hermanos, nosotros encontramos todo lo que necesitamos. En el Señor Jesucristo nosotros encontramos la valentía, la humildad y la caballerosidad que nosotros debemos aprender día con día. ¿Cómo podemos olvidar esa ocasión cuando le llevaron a una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio y él no provocó a juzgarla? Él dijo, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No vino a juzgar al mundo, vino a que el mundo sea redimido por él. ¿Cómo olvidar que él es un caballero? Todos recordarán esa fatídica noche cuando él iba a ser arrestado y luego crucificado, y él sabía lo que Judas Iscariote iba a hacer. Y él le dice, tranquilo chico, ve y haz lo que tienes que hacer. Jesucristo en ningún momento lo toma y le dice, vamos a reprenderte, vamos a evitar que hagas lo que tengas que hacer. Tú ve y haz lo que tengas que hacer. Él es todo un caballero. Él está a la puerta llamando para entrar y cenar con nosotros y nosotros con él. Y en humildad nadie se le compara. El escritor William Billings dice, no le busques en cortes ni palacios, ni descorras cortinas en algún castillo. Busca a tu Dios entrando en un establo, sobre la paja yace envuelto un niño en pañales. Y por eso el apóstol Pablo nos insta y nos motiva. Si van a trabajar para el Señor, unánimes. No te vanaglories. Tienes un ejemplo a seguir que es tu Señor y Salvador Jesucristo, para que cuando Él venga, toda rodilla se doble y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor. Amén. Quiero terminar con un versículo, sin ánimo de ser exhaustivo. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque si notas que sale algo diferente en las pantallas, es que lo leo en otra versión. Pensemos en maneras motivadoras, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino unánimes unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Les dejo con esto, hermanos. Unánimes en un mismo sentir, teniendo a Cristo como el blanco y el objetivo por el cual vamos a pelear, vamos a luchar, teniendo en cuenta que hoy más que nunca su día está cercano.